Bienvenidos a las videoreseñas de Donde acaba el infinito. Muchos ya conoceréis el blog Donde acaba el infinito y he decidido empezar a transformar el formato. Eso no quiere decir que vaya a dejar de hacerlas en escrito, por supuesto, simplemente serán más cortas porque será el guión de los vídeos elaborado. La primera videoreseña va a ser La gracia de los reyes, de Ken Liu, publicada en Leer Runas, de la editorial Alianza. Es el primer libro de una trilogía de fantasía. Muchos dicen épica, a mí no me gusta catalogar géneros, no soy demasiado bueno para poner un libro dentro de un género, pero bueno, fantasía épica. El propio Ken Liu dice que ha inventado el silk punk. Silk punk. ¿Qué es esto del silk punk? Para que lo entendáis, es lo opuesto al grimdark, es decir, sería lo opuesto a las novelas de Joe Abercrombie. Por otro lado, yo creo que Ken Liu tiene mucho que ver con Joe Abercrombie, más que, por ejemplo, con otros contemporáneos como Martin. Es una fantasía sin monstruos mitológicos chungos, aunque hay dioses. Es una fantasía sin elfos, sin bla bla bla. No hay ni caminantes, ni hay dragones, etc. Por lo tanto, Silpunk es opuesto a Grimdark en cuanto a violencia, pero sí que la fantasía de Ken Liu es muy contemporánea y muy parecida en ese sentido a la de Abercrombie. Vale, voy a empezar explicándoos un poquito primero la ficha del libro. Bueno, es tapadura, la edición es una pasada, tiene pues los mapitas en el interior de las guardas, delante y detrás, está cosido y tiene marcapáginas de seda. La tipografía es muy chula, los márgenes son correctos, es decir, es muy agradable de leer, es algo que yo creo importante en los libros. Y importante comentar que el traductor es Fernando Muñoz. La traducción es muy correcta, está muy bien corregido. Decir que esta es la primera novela de Ken Liu, no quiere decir que sea un novato escribiendo, pero bueno, es su primer texto largo y es la primera parte de una trilogía de fantasía llamada La dinastía del diente de león. La sinopsis viene a ser un emperador que se llama Mapi Dere, del reino de Shana, invade las islas de Dara, las unifica bajo un solo reino, con una mano muy dura y con mucha violencia, y de ahí surgen dos personajes, Kunigaru y Mata Cindru. Uno es un ladrón y una persona muy respetada en los bajos fondos, el otro es un noble caído en desgracia, cuya familia de nobles ha sido exterminada por este emperador, y ambos acaban unidos para luchar en contra de este emperador o de este imperio para derrocarlo y volver a una especie de, pues, de feudalismo, o así lo comenta en la novela. Esto vendría a ser la sinopsis. Lo primero que quiero comentar, la reseña la quiero comentar en varios puntos, en world building, personajes, estructura del libro y, bueno, luego haré una conclusión. Empezamos con la reseña. Primero os quiero hablar de quién es Ken Liu, porque creo que es importante saber esto para entender la estructura del libro y algunas cositas del libro. Ken Liu es un relatista, un cuentista, un autor que hasta ahora solo había escrito relatos, muchos, por cierto, y en español, de hecho, podéis encontrar muchos, por ejemplo, en la web de Marcheto, en Cuentos para Algernon, gratuitos, o en las 3 antologías de Terranova, editadas por Mariano Villarreal, y A la deriva en el mar de las lluvias, en Spórtula, también editadas por Mariano Villarreal. En una de estas antologías está Mono no Aguare, uno de mis cuentos preferidos de la ciencia ficción. Es un relato tremendamente emotivo y con personajes muy potentes, un relato con el cual yo he llegado a llorar. Hello, darkness, my old friend. Vale, vamos con la creación del mundo que ha hecho Ken Liu en la novela, que es espectacular. Nosotros estamos acostumbrados a una fantasía muy pseudo-medieval, con un mundo feudal que recuerda a una Europa, pues eso, medieval. En cambio, Ken Liu lo que hace es trasladarla a Oriente, podríamos decir perfectamente una China que sería más o menos coetánea al feudalismo de Europa. Por lo tanto, pues tendréis sus luchas con espadas, sus batallas de infantería, todo el rollo. Pero tiene un elemento muy interesante, este toque oriental, que aunque sigue los mismos tropos, sí que los cambia y los añade por su cultura china. Por ejemplo, a mí esta novela me ha recordado mucho a grandes poemas dinásticos de la China, esas grandísimas batallas. No sé si muchos habréis visto, por ejemplo, las pelis de Mulan o Tigre y Dragón. Este tipo de pelis que tienen ese toque oriental chino, pues vendría a ser un tipo así. Además, Ken Liu no se queda ahí, sino que añade cosas originales, como por ejemplo, existen unas cometas pilotadas por asesinos que intentan atentar contra el emperador, ¿no? Hay estas cometas, o hay naves voladoras, bueno, hay como cositas más. Y además luego está el panteón de dioses, que es muy importante. Cada isla o cada reino tenía un dios.
y ahora al estar unificados todos bajo un mismo imperio, ¿qué pasa aquí? Estos dioses recuerdan más a un panteón de dios griego, porque discuten, se pelean entre ellos y todo este tema típico que nosotros sí que estamos quizá más acostumbrados. La estructura de la gracia de los reyes es muy interesante por lo que he comentado al principio de esta reseña, por el hecho de que Ken Liu es un cuentista. Los capítulos, quiero decir, son cortos o relativamente cortos, son todos semi-autoconclusivos, son como pequeños relatos que conforman un gran relato. El hecho de que Ken Liu sea cuentista afecta desde luego a esto, y tenemos pues todos los capítulos enganchan porque no terminan en un cliffhanger o terminan porque sí, sino que tienen un claro inicio, un claro nudo y un claro desenlace, o un casi claro desenlace. Esto es súper interesante, además creo que consigue que una novela de casi 600 páginas, como La Gracia... No, más de 600 páginas. Como La Gracia de los Reyes, sea muy sencillo de leer y se le han volado. Porque es como leer muchos relatos que tienen que ver sobre el mismo universo. Y luego el punto fuerte de Ken Liu, que todos los que hayáis leído ni que sea un relato de Ken Liu sabréis, los personajes. Ken Liu es un grande escribiendo personajes, creando dramas, ya sea con personajes principales, con personajes secundarios, todos importan, todos tienen miedos, todos tienen motivaciones, todos sufren, todos ríen y todos lloran. En La Gracia de los Reyes no se queda atrás, no solo los dos protagonistas tienen el papel empático del lector, sino que hay un gran abanico de personajes muy interesantes que creo que conforman La Gracia de los Reyes como una de las mejores novelas de fantasía que he leído en años. Bueno, ya para terminar, por supuesto recomiendo La Gracia de los Reyes, de leer runas. La edición en inglés también está bien, pero quiero decir, la edición en castellano no me lo esperaba, supera la edición en inglés en cuanto a maquetación y todo el rollo, como he comentado al principio. Creo que es una de las novelas más interesantes de fantasía que se han publicado en mucho tiempo, sin contar Abercrombie o sin contar los Andersons, es decir, estaría en ese panteón. Yo creo que Ken Liu, con una sola novela, se sitúa entre los grandes de la fantasía. La Gracia de los Reyes, para resumirlo, es una de esas grandes historias que no se olvidan. Además es una novela de la cual me gusta mucho hablar, me gusta mucho recomendar, y eso creo que es un punto a favor de la historia que ha escrito Ken Liu. Decir, para acabar, que Leer Runas ya ha anunciado que publicará la segunda parte, The Wall of Storms, en 2017, ya se está traduciendo. Y bueno, dejadme en los comentarios si lo habéis leído, qué os parece, si lo queréis leer, si os llama la atención, cualquier cosa. Y eso, La Gracia de los Reyes. Dadle a like y suscribiros.